realmente no ocurre ya la fecundación y obviamente no va a haber embarazo. De esa fecundación se forma el cigoto, el cual en un periodo de más o menos 8 a 10 días va a entrar a la cavidad uterina en forma de algo que se llama el blastocisto, y ese blastocisto va a comenzar el proceso de implantación. Es decir, que tenemos un periodo más o menos de 8 a 10 días para que llegue el cigoto en forma de blastocito al útero. Allí en el útero también tiene un proceso de más o menos 4 o 5 días que dura ese fenómeno de la implantación. Cuando ocurre la ovulación, ustedes saben que el folículo que queda roto y que queda con algunas de las células propias que rodean al óvulo, ese folículo se convierte en lo que todos conocemos como el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo cuya función principal es producir progesterona. Y esa progesterona, la función principal es ir al útero y mantener algo que se llama la desidualización del endometrio. Es decir, la progesterona le ordena al endometrio, uno, que deje de crecer. Si ustedes ya vieron lo del ciclo menstrual, en el ciclo menstrual hay dos fases. La fase proliferativa, estoy hablando a nivel del endometrio, la fase proliferativa ocurre la ovulación y después pasa a la fase secretora. La fase proliferativa, que es predominantemente responde a estrógenos, el endometrio crece durante esos días de fase proliferativa, hasta que el cuerpo lúteo comienza a producir la progesterona y esta progesterona convierte las células endometriales en unas células poliédricas. Al ser poliédricas va a tener múltiples caras y esas caras me van a aumentar el área de unión a este óvulo fecundado. Entonces, una de las funciones importantes de la progesterona es permitir que haya esa implantación. Pero además del endometrio dejar de crecer, convertir sus células de unas células cúbicas, unas células cuboides, que es en la fase proliferativa, a unas células poliédricas, también estas células se vuelven multinucleadas, acumulan lípidos y glicógeno. ¿Para qué? Para, como entre comillas, sería un proceso de alimentación a ese óvulo mientras el óvulo ya se puede defender solo. Entonces, este proceso que dura más o menos las 2 primeras semanas después de que es fecundado el óvulo, conduce entre el día 14 al día 28 del ciclo, tiempo en el cual la paciente aún no sabe que está en embarazo, porque la mujer sospecha el embarazo es cuando ya al día 28 no llega la menstruación, es cuando comienza a sospechar. En la medida en que ocurre esta implantación, alrededor del día 28, este óvulo fecundado, este blastocito, comienza a producir una hormona que se llama la gonadotropina coriónica humana, que es la que ustedes van a conocer y es la que nosotros medimos en las famosas pruebas de embarazo. Entonces, la gonadotropina coriónica humana me va a hacer una señal bioquímica de que esa paciente está en embarazo. Y eso lo aprovechamos nosotros en las pruebas de embarazo. Pero ¿cuál es la función de esta gonadotropina coriónica humana? Al día 28, si no existe gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo deja de trabajar. Y al dejar de trabajar, deja de producir progesterona, se caen los niveles de progesterona y el endometrio se cae y ocurre la menstruación. Pero cuando hay gonadotropina coriónica humana, lo que hace esta gonadotropina coriónica humana es decirle a ese cuerpo lúteo que hay un embarazo. Y entonces sostiene ese cuerpo lúteo más o menos hasta la semana 10 del embarazo, que es cuando ya la placenta asume el control total de la producción de progesterona y de estrógenos. Entonces, esto es lo que pasa
en la parte inicial del ciclo. Cuando el óvulo apenas se está implantando y que si no dispara esta señal de gonadotropina coriónica, pues se van a producir abortos. En la clínica hay una enfermedad o una causa de abortos recurrentes que se denomina defectos de la fase lútea o fase lútea insuficiente, en la cual por algún problema la gonadotropina coriónica humana no sostiene el cuerpo lúteo. Y al no sostener el cuerpo lúteo, esa paciente, el endometrio se cae y se cae su huevo implantado. Doctor, una pregunta que pena interrumpir, es que no entendí algo. ¿Qué no Cuando, entendió, doctora? cuando está implantado es cuando envía la señal a gonadotropina, ¿o no Sí, entendí? claro, en el proceso de implantación. Ok. Cuando comienza a implantarse, comienza a entrar a la circulación materna esta gonadotropina coriónica humana, que es producida por el cigoto. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, para que ocurra esa implantación, pues antes se creía que era un fenómeno como de adherencia allí y nada del otro mundo. En la medida en que se ha investigado el proceso de la implantación, se ha visto que hay una cantidad de factores de crecimiento y proteínas que tienen que ver con ese proceso de implantación. Y que cuando esto no surte efecto o que no funciona bien, es una de las causas que todavía desconocemos de abortos. Entonces, como ustedes ven aquí en la lista, hay una serie de factores como el factor inhibitorio de la leucemia, el factor de crecimiento transformante de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, las integrinas, interleuquinas, que tienen que ver una acción en ese proceso de implantación. Dentro de las más importantes que tenemos son las integrinas, que son las encargadas como de anclar el huevo fecundado. Es decir, estas integrinas están no solamente en el endometrio, sino que también aparecen en las células del trofoblasto y hacen una unión entre las integrinas del endometrio y las integrinas del trofoblasto. De tal forma que esta unión es lo que se sabe ahora, es lo que ancla el óvulo al endometrio. Dentro de esas integrinas, que son más o menos alrededor de 20 integrinas, de la más importante es la que se llama la alfa 5 beta 3. Esta integrina es de la que más tiene que ver con la implantación de ese óvulo fecundado. Importante, estas integrinas dependen de estrógenos y progestágenos. Entonces, igualmente, aquí vemos una causa probable de abortos. Si la paciente tiene un problema en la producción hormonal de estrógenos y progesterona, pues obviamente no van a funcionar las integrinas y ese óvulo se va a abortar. Entonces, es muy importante tener unos niveles adecuados de estrógeno y progesterona para que ocurra la implantación y no se vaya a abortar el huevo. Y además necesitamos también unos niveles adecuados de gonadotropina coriónica humana para que precisamente mantengan la producción de progesterona en el embarazo. Siendo una función muy importante, entonces vamos a hablar algo de la gonadotropina coriónica humana, porque no solamente tiene su función como ser la hormona que sostiene el cuerpo lúteo y por ende el embarazo, en la clínica tiene varias funciones que debemos tener muy pendientes porque son muy importantes para diagnosticar determinadas patologías. Entonces, la gonadotropina coriónica humana es un dímero que tiene dos cadenas. Una cadena alfa que tiene alrededor de 92 aminoácidos y que esa cadena alfa ella la comparte con otras hormonas glicoproteicas, como son lo que ustedes ven allí, la FSH, LH y TSH. Esta unidad alfa
tiene que ver mucho en un cambio fisiológico que tiene la embarazada, que es la disminución de la hormona tiroestimulante, la TSH. Y es precisamente por esa subunidad alfa. La hipófisis detecta cuando la mujer está en embarazo como si tuviera niveles altos de TSH. Y resulta que no es TSH, sino la subunidad alfa de la gonadotropina coriónica humana. Pero como se confunde y cree que es TSH, entonces la adenohipófisis disminuye la producción de TSH. Entonces ustedes, cuando le toman unas pruebas tiroideas a una embarazada en su primer trimestre, fisiológicamente pueden encontrar que la TSH está disminuida. Eso, ¿qué confundiría a la persona? Porque todos sabemos que si una TSH está disminuida es porque la paciente tiene un problema probablemente de hipertiroidismo. O sea, elevación de hormonas tiroideas que hacen un feedback negativo sobre la hipófisis y disminuyen la producción de TSH. En cambio, en el embarazo, en el primer trimestre, no existe ese hipertiroidismo. Es un cambio secundario a que la hipófisis confunde la subunidad alfa de la gonadotropina coriónica humana y por eso disminuye la producción de TSH, sin haber realmente un exceso de producción de hormonas tiroideas. Entonces, este es el primer cambio que tenemos que tener en mente, que en el primer trimestre del embarazo, una mujer le podemos encontrar la TSH disminuida, sin querer decir que tenga problemas de las hormonas tiroideas. ¿Queda claro? La otra subunidad, que es la subunidad beta, es una subunidad más grande, pero a la vez es más específica de la gonadotropina coriónica humana. La única hormona que comparte esa subunidad beta es la LH, la hormona luteinizante. Entonces, esa característica la usamos en la clínica cuando realmente queremos estar seguros que una paciente está en embarazo. Y es midiendo la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana, porque sabemos que esa subunidad beta es muy rara vez nos vaya a dar un falso positivo. Entonces es la primer importancia clínica de esta gonadotropina y de la fracción de la subunidad beta. Nos da con certeza el diagnóstico del embarazo. La otra importancia es esto, que es la primera en aparecer. Más o menos al quinto al noveno día después de la implantación, comienza a ver la producción de su unidad beta. Entonces, esto nos ayuda también mucho. Y esta es la segunda función clínica de la subunidad beta. Cuando una persona quiere saber rápidamente si está en embarazo o no. Entonces, la primera fracción que se eleva es la beta. Entonces, cuando ustedes tengan una paciente que diga, doctor, es que, vea, estoy preocupada, yo creo que estoy en embarazo, pero vea, necesito saber pronto. Entonces, ustedes no van a pedir la prueba de embarazo normal, porque la prueba de embarazo es la unión de las dos unidades y resulta que la unidad alfa aparece más tardíamente, más o menos a los 22 días. Entonces, eso quiere decir que si yo pido una prueba de embarazo normal, tiene que ser cuando estén las dos unidades juntas. Y eso me equivaldría a más o menos 10, 15 días después de la fecha que uno esperaría la menstruación para que saliera la prueba de embarazo positiva. Pero si yo pido la subunidad beta, o sea, solamente la fracción beta, esa fracción beta casi que la puedo pedir alrededor del día del atraso menstrual, porque más o menos me puede concordar con el quinto día de la implantación y eso me permite que ya se esté produciendo la subunidad beta. Entonces, la segunda función clínica que tenemos de esto es el diagnóstico más temprano del embarazo. ¿A través de qué? A través de la medición de la subunidad beta.
Otra ayuda clínica que nos sirve mucho es saber esto, que la gonadotropina coriónica humana se duplica alrededor de las 35 horas durante el primer trimestre. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si una paciente el día de hoy tiene 100 unidades internacionales de miliunidades, perdón, de gonadotropina, dentro de 35 horas debe tener 200, ¿sí? Y eso nos va a servir porque cuando el embarazo está normal intrauterino. Entonces, esta es la tercera función clínica que me ayuda. Saber que la subunidad beta, perdón, que la gonadotropina coriónica humana se duplica alrededor de las 35 horas. Pero esto varía un poco con el tipo de laboratorio, el tipo de reactantes que usen para detectar la gonadotropina coriónica humana. Entonces, de allí resulta que se ha generalizado como para coger todos los tipos de exámenes que puedan hacer, se usa de que después de 2 días, o sea, a las 48 horas, como mínimo debe aumentar el 60% la gonadotropina coriónica humana. Entonces vuelve y juega. Yo mido una gonadotropina coriónica humana y me dicen, hoy está en 200, 300. Yo espero que si el embarazo es normal, esa gonadotropina coriónica humana en 48 horas debe haber aumentado como mínimo el 60%. Entonces, si hoy yo tengo 200, dentro de 48 horas, voy a esperar que esa unidad beta esté por ahí en 320. Y esto es porque es importante. Porque uno de los problemas del embarazo en las primeras semanas, cuando todavía no se visualiza en una ecografía, es lo que conocemos como el embarazo ectópico, que es un embarazo que se ubica fuera del útero. Entonces resulta que en las primeras semanas, cuando todavía no lo vemos en una ecografía, podemos tener un embarazo en una trompa que me puede llevar a la ruptura de esa trompa, a una hemorragia intraabdominal y a la muerte de la paciente. Pero resulta que todavía la ecografía no nos ve el embarazo. Entonces, la única forma en que yo puedo sospechar ese embarazo ectópico es con la medición de estos niveles. Dentro de la gonadotropina coriónica humana, realmente la fracción que se mide es la subunidad beta. Entonces yo tengo que aplicar esto del aumento del 60% a esa subunidad beta. Entonces es una función clínica, como les digo. Yo sospecho, la paciente me consulta por un dolor bajito. Ese dolor bajito puede ser que la paciente tenga un embarazo ectópico o pueda tener un embarazo intrauterino con una amenaza de aborto. ¿Cómo hago para diferenciar eso? Si la paciente ecográficamente todavía no se ve el embarazo, entonces voy a pedir una subunidad beta cuantitativa. Y esa subunidad beta me sale de 200, como les decía. Le pido a las 48 horas una segunda muestra. Y si a segunda muestra me aumenta más del 60%, tengo que pensar que esa paciente tiene un embarazo intrauterino y el diagnóstico sería una amenaza de aborto. Por el contrario, si no me aumenta el 60%, tengo que pensar es que es un embarazo ectópico y si es un embarazo ectópico, tengo que entrar a pensar la probabilidad de una cirugía de urgencia. ¿Les queda claro esta función de la subunidad beta? Bueno, otro punto que me ayuda mucho en la clínica es lo que habla allí abajito de 1500 miliunidades para verse el saco gestacional. ¿Esto qué implica? Que cada vez que la subunidad beta yo la tome
y esté 1500 o más, le puedo hacer una ecografía a esa paciente y ya le comienzo a ver el saco gestacional a esa paciente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le tomo la unidad beta, me sale 1600 y le hago una ecografía y esa paciente no tiene saco gestacional dentro del útero? ¿Qué debo sospechar? Embarazo ectópico. Correcto, ¿sí? Puedo sospechar un embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque ya sé que la norma me dice que con 1500 miliunidades ya debo ver el saco gestacional, no el embrión, pero sí ya debo ver un saco gestacional. Entonces esa es la otra función importante de la gonadotropina coriónica humana y de su fracción beta. Doctores, apenas se va a acabar el tiempo, apenas se acabe, volvemos a entrar al mismo link. ¿Listo? Bueno, otra función de esta unidad beta de la gonadotropina coriónica humana es este punto. La unidad beta es producida por las células del trofoblasto, principalmente el sincitio trofoblasto. Cuando ese trofoblasto está en mayor cantidad, pues obviamente se va a producir mayor cantidad de gonadotropina coriónica humana y de su subunidad beta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un embarazo molar, el embarazo molar es un tumor del trofoblasto, es un tumor de esas células. Y como tumor que es, va a proliferar mucho más de lo de un embarazo normal. Entonces nosotros vamos a encontrar que lo que sospechamos con una prueba de embarazo común y corriente que nos sale positiva y todo el mundo dice está en embarazo, resulta que le pedimos una unidad beta y nos sale de 150,000, cuando en las primeras semanas debía ser por ahí de 15,000 o de 5,000 o mucho menos. Ese 150,000, que es muchísima cantidad de unidad beta, nos debe hacer sospechar que la paciente tenga un tumor de la placenta y que realmente no sea un embarazo normal. Igualmente cuando hay un embarazo gemelar. Como un embarazo gemelar implica o una placenta más grande o dos placentas, si es un embarazo gemelar bicoriónico biamniótico, son dos placentas, entonces hay mayor tejido del trofoblasto. Y ese mayor tejido del trofoblasto me va a dar una mayor cantidad de gonadotropina coriónica humana. Entonces, esa es otra función que tenemos con esta gonadotropina, poder detectar o tumores del trofoblasto, tumores placentarios o embarazos múltiples cuando se presenta en una cantidad mucho mayor de la esperada. Cuando ustedes piden el examen de laboratorio, su unidad beta de la gonadotropina coriónica humana, que así se pide, el laboratorio le reporta unos valores. Entonces el laboratorio le va a reportar entre 1500 y 5000 equivale a 5 o 6 semanas de embarazo. Entre de 5000 y 10,000. Entonces ellos le mandan una tabla a uno y uno puede ubicar la cantidad que le salió a la paciente con la probabilidad de edad gestacional. También es una función clínica. Me sirve para aquellas mujeres que están perdidas del embarazo, que no saben cuándo fue su última menstruación y que no saben cuánto tienen de embarazo. En las primeras 8 o 10 semanas, pedir una unidad beta me va a dar más o menos la aproximación en edad gestacional que tiene esa paciente. Por último, bueno, esto ya lo habíamos hablado, que la unidad beta, de que la gonadotropina coriónica humana era la que sostenía el cuerpo lúteo hasta la semana 10, que es cuando la placenta comienza la producción de la gonadotropina coriónica humana. Perdón, de la progesterona. Y por último, otra función clínica de la gonadotropina coriónica humana
es que sirve como un marcador tumoral. Hay muchos tumores que me permiten o que me producen ese tipo de hormonas. Entonces ya lo vemos, aquí están todas las situaciones donde se me produce gonadotropina coriónica humana. Entonces lo lógico en un embarazo, en los tumores del trofoblasto como la mola, que era lo que estamos hablando ahora, pero también hay tumores del como el coriocarcinoma, el tumor de células germinales tanto del ovario como del testículo puede producir coriocarcinoma, algunas neoplasias como del cervix, gastrointestinales, ovario, pulmón y mama. Entonces hay muchos tumores que me pueden producir la gonadotropina coriónica humana. Entonces me va a servir para controlar esos tumores. Porque digamos se le da tratamiento al tumor, sea quirúrgico, sea quimioterapia, sea radioterapia, resulta que la hormona va a disminuir y eso lo voy a vigilar. Si no me disminuye, ¿qué quiere decir? Que el tumor todavía persiste o que reapareció. Entonces esta gonadotropina me va a servir como marcador tumoral. Este es un listado de las múltiples hormonas, factores de crecimiento y péptidos que puede producir la placenta. Esto es más como de cultura general. Muchos de esto todavía no sabemos para qué nos sirve o por qué las produce la placenta. Pero ustedes pueden ver, hay hormona liberadora de corticotropina, dopamina, hormona liberadora de gonadotropinas, hormona liberadora de hormona de crecimiento, oxitocina, que es una de las hormonas que tiene que ver con el inicio del trabajo de parto. Entonces, parece ser que la placenta, cuando llega la hora del parto, aumenta su producción de oxitocina, ayudando a estimular al útero para que haya contracciones. Entonces, ustedes pueden ver producción de hormonas múltiples en la placenta. Hormonas que se producen normalmente en la hipófisis también son producidas en la placenta. El lactógeno placentario está por acá. La hormona estimulante de melanocitos es también producida por la placenta. Hormonas esteroideas. La placenta en la unidad produce estrógenos y progesterona, que lo vamos a ver más adelante. Otros factores de crecimiento, aquí ven que producen activinas, factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento del hepatocito, factor inhibidor de leucemias, o sea, una serie de sustancias que realmente hoy por hoy todavía no comprendemos su funcionamiento durante el embarazo. Otros, óxido nítrico, que ustedes van a ver cuando veamos trastornos hipertensivos. Uno de los grandes problemas de la pacientes con preeclampsia es la disminución en la producción de óxido nítrico. En resumen, la placenta me puede presentar digamos, estos son los más importantes que hasta ahora conocemos. Entonces, esteroides como los estrógenos, la progesterona, la vitamina D, péptidos de tipo hipofisiario que más conocemos, la hormona hormona liberadora, hormona de crecimiento, ¿cómo es? Perdón, gonadotropinas coriónicas humanas, perdón, lactógeno placentario, hormona de crecimiento y prolactina, son de las que más tenemos conocimiento, y péptidos de tipo hipotalámico como la hormona liberadora de corticotropina, que tiene como función producir y estimular al feto para la liberación de cortisol, que es otra hormona que tiene que ver con el inicio del trabajo de parto. La hormona liberadora de tirotropina y la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces son hormonas producidas por la placenta y de las cuales ya conocemos algo de su funcionamiento y de su acción en el embarazo. Y hay otros que se producen
como son factores de crecimiento, inhibina, activina, relaxinas, citoquinas y prostaglandinas. Esto es como un resumen de las, digamos, de los factores y hormonas que produce la placenta que tenemos conocimiento por ahora de para qué nos sirve. Vamos a mirar rápidamente cómo se producen principalmente los estrógenos y la progesterona en esa unidad feto-placenta-madre. Como ustedes saben, tanto los estrógenos como las progesteronas son hormonas esteroideas. ¿Eso qué me implica? Que provienen del colesterol. Entonces, el primer paso en la producción de estas hormonas es que la madre me aporta ese colesterol, el LDL y el VLDL. Este colesterol es atrapado en la placenta por unos receptores placentarios y ellos lo hacen entrar y se une a una primera enzima que se llama la desmolasa. Esa desmolasa me va a dar como producto la pregnenolona.